Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar ahora de la actualización de la vacuna de Oxford. El anterior video de la vacuna de Oxford que hemos publicado ha sido el 24 de julio del 2020. En este video nos habíamos abocado a la explicación del principio de la vacuna de Oxford y también en los resultados principales que se han obtenido en el artículo científico publicado en la revista The Lancet el 20 de julio del año pasado. Sin embargo, ha habido otras publicaciones más a partir de ese momento y además es importante hablar de esta vacuna debido a que es muy posible que Bolivia la adquiera. Entonces, para refrescar un poco la memoria, vamos a repasar rápidamente el principio de la vacuna de Oxford. En primer lugar, tenemos que repasar la estructura del coronavirus. Como sabemos, el coronavirus es una partícula que está compuesta por proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas presentes en el coronavirus son la espícula, la nucleocápside que rodea al ácido nucleico, también tenemos proteínas de membrana, y la envoltura, la cual está hecha de lípidos. El genoma viral es un RNA y aquí podemos ver una vista ampliada de la espícula, que podría considerarse la proteína más importante del coronavirus desde el punto de vista de las vacunas, ya que esta proteína va a permitir el anclaje a la célula y su posterior infección. Repasando un poco el mecanismo de infección, tenemos que el coronavirus, para ingresar a una célula, necesita de un receptor. Una vez que se une a su receptor, el virus entra a la célula liberando su genoma viral, el cual es traducido por el ribosoma, dando lugar a una polimerasa. La polimerasa a su vez va a permitir replicar el RNA del virus para generar múltiples copias del genoma de este virus. Por otro lado, este mecanismo nos va a permitir obtener lo que es la transcripción. La transcripción va a generar RNAs mensajeros que a su vez se van a traducir en proteínas, las cuales, junto con el genoma viral, van a ensamblarse generando nuevos viriones, los cuales van a salir de la célula por exocitosis para llegar a infectar a células vecinas. Pero, ¿qué es lo que pasa inmunológicamente? Cuando el virus ingresa a nuestras células, existe un conjunto de señales químicas que pueden ser mediante la producción de citoquinas inflamatorias o mediante la presentación de antígeno. Las citoquinas inflamatorias que produzca la célula infectada van a llamar a células del sistema inmunológico como las células dendríticas. Lo que va a pasar también es una presentación de antígeno, en la cual pequeños fragmentos de las proteínas producidas por estos virus van a ser mostrados en la superficie de la célula para activar al sistema inmunológico. Esta célula CD8 es una célula citotóxica que al detectar que esta célula ha sido infectada va a conducir a su apoptosis, es decir, a la muerte celular programada de esta célula infectada, para que ya no actúe como fábrica de virus. Entonces, ahora que hemos entendido todo esto, vamos a repasar de nuevo cuál es el principio de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Lo que pasa es que es una vacuna viral vector que expresa proteína espícula. Dentro de todos los tipos de vacunas que existen las que son de tipo vector. Un vector significa que es un virus X, es decir, que no es el coronavirus, que no tiene la capacidad de reproducirse dentro de la célula que infecta. ¿Eso qué significa? Tal cual como hemos visto en la anterior diapositiva, donde el virus ingresaba a la célula y replicaba su material genético y producía sus propias proteínas para ensamblar nuevos virus, eso no ocurre con estas vacunas viral vector. ¿Por qué? Ese vector que nosotros vamos a introducir en realidad es un virus X, que en este caso es el adenovirus, que tiene la capacidad, eso sí, de expresar la molécula que caracteriza al SARS-CoV-2, que es la proteína S. Habíamos dicho que esta proteína S es muy importante porque permite el anclaje a la célula infectada y la interiorización del virus. Podemos asemejar todo esto con una analogía de la cenicienta, como habíamos visto. El SARS-CoV-2 sería la cenicienta real y el adenovirus, que en este caso es el vector, sería la cenicienta falsa.
Si nosotros vemos a esta muchacha que está disfrazada de Cenicienta, nosotros, o sea, le decimos Cenicienta, ¿no? Unos niños pueden ir a Disneyland, ver a esta chica y decirle Cenicienta, pero en realidad no es Cenicienta. Tiene características de Cenicienta, como pueden ver el vestido, por ejemplo. Es más o menos lo que pasa con el vector viral. El vector viral va a expresar en este caso la proteína espícula, que es la que caracteriza al SARS-CoV-2, es decir, a Cenicienta. De modo que el sistema inmunológico crea que es el SARS-CoV-2, pero en realidad estamos colocando un vector que es en realidad inocuo, que no va a causar enfermedad, que es el adenovirus. Entonces, ahora vamos a empezar a repasar los estudios de fase 1 y 2, tanto los que están en curso todavía como los que ya tienen resultados publicados en forma de artículos científicos. El primer paper del que vamos a hablar es el paper del 20 de abril del 2020, donde se habla de la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna candidata contra el MERS. Es una vacuna igual basada en vector viral y se ha visto, ¿no? Diferentes dosis, es de etiqueta abierta, no es aleatorio, no es controlado y es en realidad de fase 1. Si bien este estudio no se ha realizado específicamente sobre el coronavirus, ya se ha podido más o menos identificar el mecanismo inmunológico y los efectos adversos que producen ese tipo de vacunas con vector en los virus tipo coronavirus. El coronavirus que causa el MERS es diferente al coronavirus que causa la COVID-19. Sin embargo, aquí han publicado los hallazgos sobre el MERS para poder después realizar la investigación enfocada en lo que es la COVID-19. Entonces, en la metodología han utilizado 24 participantes a los cuales se les ha administrado una sola dosis de vacuna. Esta dosis podía ser de diferentes concentraciones, como pueden ver de 5 a la 9, de 2.5 a la 10 y de 5 a la 10. Se ha realizado un seguimiento de lo que es la seguridad y la inmunogenicidad hasta 364 días después, es decir, un año. Se ha evaluado inmunoglobulina G, anticuerpos neutralizantes y respuesta inmune celular. En los resultados que han obtenido de esta vacuna preliminar, que es en realidad contra el MERS, han visto que los efectos adversos son leves y moderados y que especialmente son dolor local y fatiga, ¿no? Que es muy común a otros tipos de vacuna también. Se ha visto también que se genera una respuesta inmune humoral y celular con una sola dosis. Por tanto, estos hallazgos les han permitido tratar de extrapolar la plataforma de vector que han utilizado para esta vacuna para enfocarse a lo que es la enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. Entonces, después que han hecho, han tratado de realizar un modelo en animales, en el cual se ha vacunado a lo que son macacos tipo rhesus y se los ha sometido a SARS-CoV-2. Esto ha sido publicado el 30 de julio del 2020. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? La metodología ha consistido en tomar 25 monos rhesus. Estos 25 monos rhesus han sido divididos en diferentes grupos. Unos han recibido placebo, otros han recibido 2 dosis de placebo, otros han recibido una sola dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y los otros han recibido 2 dosis. Posteriormente se ha hecho un desafío con el virus, con el SARS-CoV-2, para ver si realmente la vacuna es eficaz. El método por el cual se ha hecho esta exposición al virus ha sido bastante directa, de modo que se ha introducido una instrumentación que permita que el virus llegue hasta también tracto respiratorio bajo, que involucra los pulmones. Lo que se ha visto es que efectivamente la vacuna produce una respuesta inmune humoral y también que previene la infección en el tracto respiratorio bajo, lo cual es bastante importante ya que no llegaría a prosperar en los pulmones el virus. Algo muy importante es que disminuye la gravedad pero no evita la infección ni la transmisión. ¿Eso qué significa? Que estos monos pueden adquirir el coronavirus pero desarrollar un cuadro relativamente suave debido
a que el virus no llega a los pulmones y no llega a replicarse del todo ahí y por tanto no conduce a un daño pulmonar. Es por eso que los investigadores dicen que no existe con esta vacuna, por el momento, una respuesta inmunológica en la mucosa. Eso significa que no evita en sí la entrada del virus. Es por eso que ellos mismos plantean la necesidad de que tal vez se tengan que realizar vacunas que sean administradas por otra vía, no intramuscular, sino tal vez nasal. Ahora, tenemos aquí un estudio que en realidad recién va a terminar en octubre del año 2021. Este estudio cuenta con 1090 participantes y es el estudio COV-1. Este estudio COV-1 ya tiene resultados preliminares, los cuales vamos a ver después. Aquí tenemos los resultados de este ensayo COV-1. Este ensayo COV-1 corresponde a lo que ya hemos explicado en el anterior video de la vacuna de Oxford, donde hablábamos de la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna ChAdOx-CoV-19, que es la de AstraZeneca y Oxford, en fase 1 y 2, ¿no? Esto ha sido publicado el 20 de julio. Repasando la metodología y los resultados, habíamos visto que se han utilizado 1077 voluntarios, a las cuales se les ha dado una o dos dosis de la vacuna, y también se ha contado con placebo, que era una vacuna contra la meningitis. Entre los resultados se tienen efectos adversos leves y moderados y la conclusión de que la segunda dosis mejora la respuesta inmune humoral y celular, resaltando la importancia que esta tendría para tener realmente una protección completa. Posteriormente, el 17 de diciembre, se han publicado dos papers, los dos el mismo día, en Nature Medicine. Se han publicado los resultados de fase 1 y 2, tanto en lo que respecta a la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Es una explicación más detallada de lo que se había visto en el anterior ensayo. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que para el paper que se ha enfocado al análisis de la respuesta inmune humoral, se ha recurrido a 20 personas a las cuales se les ha administrado la dosis completa, tanto en la primera como en la segunda dosis. A 32 pacientes, la primera dosis ha sido correspondiente a la mitad de concentración, que es la que generalmente se usa, y la segunda dosis era la dosis completa. Y 10 han recibido placebo. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Se ha confirmado la necesidad de una segunda dosis. Por otro lado, se ha visto que la segunda dosis tiene menos efectos adversos que la primera dosis, contrario a lo que se había visto en las vacunas de Moderna y Pfizer, en las cuales los efectos adversos aumentan más bien en la segunda dosis. Por otro lado, las reacciones adversas han sido similares a los estudios pasados. Se ha visto que los anticuerpos antivector no afectan la segunda dosis. ¿Eso qué significa? No se olviden que estamos introduciendo un adenovirus, que si bien no tiene la capacidad replicativa, igual es considerado extraño por el sistema inmunológico. Es por ese motivo que nuestro sistema inmunológico produce anticuerpos antivector, pero esos anticuerpos no llegan a afectar la segunda dosis, es decir, no llegan a destruir al vector antes de que éste llegue y cumpla su misión. Se ha visto una producción de IgG, IgA e IgM. La IgA es muy importante, ya que, como habíamos visto anteriormente en el caso de los monos, se decía cuando se había evaluado en monos de que no había una respuesta inmune en mucosa, pero la presencia de esta IgA nos demuestra que sí puede haber entonces un grado de protección a la infección. El resultado principal también de este artículo, que habla de la respuesta inmune celular, nos recalca de que los anticuerpos que se forman realmente tienen más funciones, son multifuncionales. Nos hablan de una respuesta ADMP, que significa que el macrófago va a poder facilitar su fagocitosis o la eliminación del virus gracias a estos anticuerpos. Por otro lado, también se habla de que los neutrófilos podrían activarse y fagocitar, es decir, eliminar
al virus una vez que éste sea marcado con unos anticuerpos. También facilitaría lo que es la deposición del complemento. El complemento son un conjunto de moléculas que dan lugar a una respuesta inmunológica temprana. Y finalmente tenemos que existiría una respuesta de las células NK, las cuales son células natural killer que también están muy involucradas con la eliminación de células infectadas por virus. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Lo que nos dice de forma sencilla es que los anticuerpos no solamente van a evitar la entrada del virus a la célula, sino que también van a poder activar diferentes vías del sistema inmunológico que conlleven a la eliminación del virus y también a la eliminación de las células infectadas. Por otro lado, tenemos el paper número 5, que era más enfocado a lo que es la respuesta inmune celular producida por esta vacuna. En este caso se ha contado con 88 participantes, a los cuales se les ha seguido 2 tratamientos. A 44 se les ha dado una dosis de 5 exponente a la 10 y a la otra mitad se les ha dado placebo. Lo que se ha visto es que se necesita en realidad para que la enfermedad y para que sea bien controlado se necesita una respuesta celular de tipo TH1. ¿Por qué? Una respuesta de tipo TH2, que es también una respuesta citotóxica, pero es de otro tipo, exacerba la enfermedad. Lo que se ha visto es que esta vacuna produce lo que es la respuesta TH1, lo cual es muy favorable, ya que este tipo de respuesta realmente lleva a la disminución de la gravedad de la enfermedad, debido a que se producen estas interleuquinas y estas citoquinas, que son el interferón gamma, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas se encargan precisamente de facilitar lo que es la eliminación del virus y de las células infectadas, a diferencia de lo que pasa con la TH2, que más bien produce ciertas citoquinas que son inflamatorias, que conllevan a que realmente el cuadro se exacerbe en vez de mejorar. Se ha visto que no existe en realidad una diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a su respuesta inmune celular, lo cual indicaría que cualquiera de los dos sexos puede ser vacunado con esta vacuna. Y finalmente se ha visto que el hecho de que exista esta respuesta inmune celular conlleva que la enfermedad sea más leve. Si bien las personas pueden llegar a infectarse estando vacunadas, la enfermedad va a ser más leve y eso significa que no van a necesitar ir a terapia intensiva y se reduce la posibilidad de muerte. El otro estudio que se tiene es uno que se está realizando en Kenia. Este estudio de Kenia aún no tiene resultados, involucra 400 participantes y está planeado hasta mayo del 2022. Es el estudio COV004. Por otro lado, tenemos un estudio en Japón que involucra 256 participantes y está planificado hasta el 10 de noviembre del 2021. De este también todavía no tenemos resultados. Tenemos también un estudio en Sudáfrica que está realizando con 2.000 participantes y está planificado hasta diciembre del 2021. Algo muy importante aquí es que se está viendo la efectividad de la vacuna en pacientes con y sin HIV, es decir, virus de inmunodeficiencia humana. De este estudio ya se tienen resultados parciales. Entonces, ahora vamos a ver los estudios de fase 2 y 3. Tenemos este otro estudio que se está realizando en Inglaterra actualmente y está planificado hasta septiembre del 2021. En este estudio de 12.390 participantes se está evaluando la efectividad de la vacuna en adultos de todas las edades a partir de 18 años. Eso significa que incluye adultos mayores. De esto también ya se tienen resultados parciales. Entonces, justamente los resultados parciales de este ensayo que les acabo de decir han sido publicados ya en la revista The Lancet el 19 de noviembre del 2020.
Este paper titula Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna ChAdOx administrada en 2 dosis, tanto en adultos jóvenes como mayores. Es el estudio COV2, es de simple ciego, aleatorio, controlado y es de fase 2-3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se ha contado con 300 participantes. Esos 300 participantes estaban distribuidos en 3 grupos. Los de 18 a 55 años, de 56 a 69 años y desde 70 años. A los de 18 a 55 se les ha administrado 2 dosis, mientras que a los mayores de 55 años se les ha administrado entre 1 y 2 dosis, precisamente para evaluar el efecto que tiene una segunda dosis en grupos de adultos mayores. Lo que se ha visto es que más bien estos grupos de adultos mayores tienen una menor reactogenicidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que tienen menos efectos adversos luego de la segunda dosis. Esto era ya común en los adultos jóvenes, pero se ha visto que incluso los adultos mayores tienen menos efectos adversos que los adultos jóvenes. Después, ¿qué es lo que tiene? Tenemos que los efectos adversos serios no estarían relacionados con la vacuna, ya que ha habido una distribución bastante similar entre los que eran placebo y los que eran vacuna. Se ha visto también que existen efectos adversos serios, pero eso ha sido publicado en otro artículo que vamos a ver también. Tenemos que hay producción de anticuerpos luego de 28 días de la primera dosis y que efectivamente los anticuerpos aumentan luego de la segunda dosis, lo cual recalca la necesidad de una segunda dosis tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. La respuesta celular, la cual también hemos visto que es muy necesaria para producir realmente una enfermedad bastante controlada y que no sea grave, se genera a los 14 días de la primera dosis. El siguiente estudio que se ha realizado es el estudio COV3. El estudio COV3 ha sido realizado sobre un total de 10.300 participantes y planea terminarse en lo que es septiembre del 2021. Este estudio es muy importante ya que ha sido realizado en nuestro país vecino, que es Brasil. Tenemos aquí ya, ahora sí consideramos que este podría ser el paper más importante hasta el momento. Este paper ha sido publicado el 8 de diciembre e incluye los resultados que se han obtenido en Brasil, Sudáfrica e Inglaterra. Aquí lo que ha pasado es que se ha realizado esta fase 3 en estos países, pero se ha contado con el aval de ciertas organizaciones. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, ha aceptado el hecho de que Brasil participe en la tercera fase del desarrollo de la vacuna de AstraZeneca y Oxford el 30 de abril. Y en Sudáfrica ha pasado lo mismo con la entidad o la autoridad reguladora de Productos de Salud de Sudáfrica y el Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el SAFRA y el DAF, que han dado su aval para que Sudáfrica participe en la tercera fase de la vacuna de Oxford y AstraZeneca el 30 de abril. Vamos a hablar ahora de la metodología y los resultados de este paper que ha sido publicado el 8 de diciembre. Entonces, la metodología abarca 4 estudios de los cuales ya hemos hablado anteriormente. El primero es el COV1, el cual precisamente hemos detallado en el video anterior, que es de fase 1 y 2 en Inglaterra, que incluía a los 1.077 participantes. Después, este paper del 8 de diciembre también abarca los resultados obtenidos en el ensayo COV2, el cual también ya hemos hablado recientemente, que es el de fase 2-3 de Inglaterra, que incluía lo que son adultos mayores, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que se tenían 2 dosis, una dosis estándar y una dosis media estándar, ¿no? Que correspondía a la mitad de la concentración de la dosis estándar. La dosis media se ha administrado como primera dosis y la dosis estándar como segunda dosis. Posteriormente se tienen también los resultados del estudio COV3, el cual fue realizado en Brasil, fase 3, y finalmente también se incluyen en este artículo los resultados del estudio COV5, el cual ha sido realizado en Sudáfrica con personas con o sin VIH.
Todo esto suma un total de 23.848 participantes. Primero vamos a hablar de los efectos adversos severos, lo cual también fue publicado en el anterior artículo como un pendiente, ¿no? Que se tenía que hablar más a detalle en una siguiente publicación. Bueno, esa publicación es esta, en la cual hablan de que estos efectos adversos severos han sido encontrados en 79 participantes de los que recibieron la vacuna y en 89 de los que recibieron placebo. De los que recibieron la vacuna, un participante de Sudáfrica reportó fiebre de 40 grados centígrados. Sin embargo, este paciente se recuperó totalmente y ni siquiera fue admitido en urgencias. Por otro lado, se tiene que en el grupo placebo se había tenido lo que es un caso de anemia hemolítica. Esta reacción adversa, si bien es bastante rara, ya ha sido reportada como un efecto severo adverso posible en el caso de las vacunas de meningitis, por lo cual ya estaría explicada su motivo. Y por otro lado, lo que más ha llamado la atención respecto a esta vacuna y que ha llevado incluso a la suspensión temporal de ensayos ha sido los casos de mielitis transversa que se han reportado, 2 casos en el grupo vacuna y un caso en el grupo placebo. En el grupo vacuna se tiene que una persona demostró síntomas después de la primera dosis y la otra demostró síntomas después de la segunda dosis. La persona que demostró síntomas después de la primera dosis, después de un estudio independiente a cargo de especialistas, se ha visto que en realidad había tenido una enfermedad conocida como esclerosis múltiple, la cual no había sido diagnosticada antes. Por tanto, la vacuna no tendría la culpa de esta respuesta adversa. Por otro lado, la otra persona que había tenido también la mielitis transversa luego de, en este caso, la segunda dosis, el estudio de los especialistas ha llevado a la conclusión de que en realidad se trataría de una desmielinización de un segmento corto de la espina. Así que, por tanto, igual estaría todavía en observación, ¿no? Y en el caso placebo, efectivamente, tenemos un caso que aún está en observación, ¿no? Motivo por el cual se ha llegado a suspender en cierta parte los estudios clínicos de esta vacuna hasta que se pueda comprobar realmente la relación que tendría esta mielitis transversa, en este caso con el placebo, o tratar de explicar mejor qué es lo que podría haber pasado. Respecto a la efectividad, se tiene que en Reino Unido se ha logrado un 60% de efectividad, es decir, que las personas, de 100 personas, el 60% está protegido en caso de que se exponga al virus. Algo muy interesante ha sido que varias personas de Reino Unido habían recibido la segunda dosis hasta más de 12 semanas después de la primera, lo cual en realidad no está dentro del protocolo de esta vacuna, que indica que el tiempo que se tiene que esperar entre la primera y la segunda dosis es de 21 días. En este caso, ha pasado más de 12 semanas y se ha visto, por tanto, que se llega a este porcentaje de efectividad. Posteriormente, en Brasil se ha visto que existe un 64.2% de efectividad, considerando que muchas personas han recibido la segunda dosis hasta 6 semanas después de la primera, lo cual involucra un mayor tiempo del que realmente está diseñada la segunda dosis. Y finalmente se tiene que se alcanza un 90% de efectividad cuando la primera dosis es de menor dosis que la segunda. Eso se ha tratado de atribuir a diferentes causas. La primera de estas es que la presencia de una primera dosis de menor concentración generaría más anticuerpos neutralizantes cuando ingrese la segunda. Después también se tendría una menor concentración de anticuerpos antivector, ya que como en la primera dosis estaríamos inoculando la mitad de la concentración de la dosis estándar, habría menos concentración de anticuerpos antivector y por tanto una menor probabilidad de que el vector que corresponde a la segunda dosis sea degradado.
Se ha visto que en realidad también podría darse porque se genera una respuesta inmune diferente cuando se manejan dos dosis diferentes. Eso todavía tiene que investigarse mejor y también se ha visto que existiría posiblemente un fenómeno de inmunodominancia, donde ciertos antígenos darían lugar a una mayor respuesta inmunológica que otros, ¿no? Y eso se lograría con una primera dosis de menor concentración que la segunda dosis. Posteriormente tenemos este estudio de 100 participantes, el cual ha sido suspendido debido precisamente a esto de la mielitis transversa. Y finalmente tenemos este estudio de fase 3 que todavía está llevándose a cabo. Este estudio de fase 3 se está llevando a cabo en Estados Unidos, donde están participando 30.000 participantes y está planificado para que termine definitivamente el 21 de febrero del año 2023. Esperemos que pronto tengamos resultados preliminares de este estudio que se está realizando en Estados Unidos. Muy bien, eso sería todo. Espero que se haya podido entender los resultados que se han obtenido de esta vacuna hasta el momento, tanto en lo que respecta a los efectos adversos, como también en lo que habla de los resultados de la respuesta inmunológica. Muchas gracias.